entonces estaremos iniciando nuestro largo recorrido. Hermanos, la enseñanza es un proceso que tiene inicio, pero que no tiene final. Si nosotros vemos la enseñanza como, ya me lo sé, a veces el corazón se puede llenar de soberbia y eso puede hacer que se cierre nuestro entendimiento, se cierre nuestro corazón a algo nuevo que el Señor traerá hacia nosotros. La palabra de Dios es preciosa, es hermosa, y usted se da cuenta que entre más vamos a ella, hermanos, más y más cosas descubrimos de ella. No es que, esto yo ya lo leí. No, hermanos, la enseñanza es un camino que tiene inicio, pero que no tiene fin. Pablo, uno de los hombres más letrados que tal vez hayan habido en la tierra, dijo: yo no pretendo haber alcanzado ya todo. Pablo dice: lo que he alcanzado hasta ahorita, lo dejo ahí atrás, y prosigo al blanco, sigo emprendiendo. Hermanos, si nosotros nos hicieran la pregunta, ¿qué es la Biblia? ¿Qué vendría a nuestra mente y qué responderían nuestros labios? ¿Qué es la Biblia? La Biblia es la inspiración de Dios, muy bien. Entraremos a recordar, entraremos a meditar y entraremos, hermanos, a explorar nuevas cosas en cuanto a la Biblia. Quiero llevar en lo que el Señor me permita de vida y en lo que el Señor me permita de ministerio en Socorro de lo Alto, una secuencia. Entonces decidí, hermanos, retomar algunos aspectos bíblicos para luego explorar otras áreas teológicas, teología propia, cristología, neumatología y todas esas áreas que sistemáticamente algunos se han tomado el trabajo de ordenarlas y ponerlas por persona: Dios, Cristo, el Espíritu Santo, el hombre, los ángeles. Entonces es necesario estudiar algunos aspectos bíblicos para tener el fundamento sobre lo cual seguiremos estudiando en los siguientes tiempos. Pues, hermanos, la Biblia, hermanos, viene del griego biblión. Algunos creo que ya lo han considerado en algún momento. Significa rollo, libro o pergamino, y deriva su nombre del conjunto de escritos. Recordemos, hermanos, que la Biblia es un conjunto de libros, ¿verdad? Están compilados todos en los 66 libros que la componen. Es una sola, pero al mismo tiempo compuesta de varios libros. Usted debe entender algo, y es que la palabra Biblia no aparece en la Biblia. Hay varios aspectos que nosotros estudiamos, como la Trinidad, que tampoco es una palabra que aparezca en la Biblia. Entonces, pero, hermanos, la denominamos Biblia por su origen, porque es un conjunto de libros. Si usted le voy a dar una referencia, vaya conmigo a Lucas capítulo 4, versículo 17, el Evangelio de Lucas. La palabra dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Las palabras que aparecen para libro derivan de biblión. Es de ahí donde deriva entonces, hermanos, la palabra para Biblia, que es un conjunto de libros.
Y hermanos, el hecho de que Jesús se inclinara al estudio adecuado de las Escrituras afirma que todo el contenido que tiene es cierto y que hay que creer en la totalidad de su contenido. Cuando no podemos nosotros, hablando de la Biblia, creer una parte y dejar otra parte a un lado. Hoy en día, el año pasado yo les mencionaba, hermanos, que algunos han demeritado el hecho de decir, es que el Antiguo Testamento era para ellos y que el Nuevo Testamento es para nosotros. Hermanos, la sombra del Nuevo Testamento está en el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento saca a luz el Antiguo Testamento. Hermanos, cuando uno empieza a explorar y a emergerse en la Biblia, es increíble, hermanos, cómo ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento podrían subsistir por sí solos. Están tremendamente enraizados. Entonces, hermanos, la Biblia está hecha para nosotros. Ahora, tenemos que tener cuidado en cuanto a los términos en la ley ética, la ley ceremonial, cuál fue obsoleta, cuál no. La ley ceremonial quedó obsoleta, la ley ética, esa sigue vigente para nosotros. Ahora, déjenme decirles, hermanos, que la Biblia afirma por sí misma ser la palabra de Dios. Yo tenía una plática, tenía una sobrina que ya tenía años de que no la veía y tuvimos la oportunidad de platicar ahora que estuve de vacaciones y el tema era, ¿quién creó a Dios? Cabe mencionar que mi sobrina ya tiene cerca de 28 años. Y estuvimos ahí debatiendo y platicando muchas cosas. Al final, yo le digo a ella, la Biblia no está escrita, la Biblia no nos es dada para que nosotros podamos explorar en ella y buscar pruebas de la existencia de Dios. No, la Biblia nos es dada y da por sentada la existencia de Dios. Usted no puede ir a la Biblia buscando a ver si Dios existe o no existe. No, la Biblia a usted le va a decir que Dios existe. Yo soy el que soy. El que existe por sí mismo, el que tiene su subsistencia por sí mismo. Cuando hablamos de la Biblia, hermanos, la Biblia afirma que ella misma es la palabra de Dios. No hay, hermanos, objeción alguna en cuanto a esto. Ahora, ¿a qué quiero llegar? Y es que la fuente confiable, la Biblia es la fuente confiable que ilustra la soberanía divina y su verdad. Abra su Biblia a este pasaje, Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Un pasaje conocidísimo para nosotros. Pero déjenme decirles que pasé mucho tiempo sentado explorando una palabrita que es la que quiero que esta noche nosotros, en la que podamos nosotros profundizar esta noche. Y hermanos, esto es lo que comúnmente conocemos nosotros como el Shema. Los judíos lo conocían como el Shema. Y el Shema, digamos, tiene su origen en la primera palabra del versículo 4, oye, que la palabra Shema es oír. Oír, pero el término oír siempre está acuñado al hecho de oír para obedecer. Hermanos, recuerdan cuando estudiamos la parábola del sembrador. El hecho de oír es con el fin de obedecer. No podemos nosotros estar oyendo solo por querer oír. El fin de nuestro corazón es obedecer. Y llegamos al versículo 6. Después de que el Señor ha dado el mandamiento a través de Moisés, el versículo 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy. Hermanos, quedémonos en esa frase. Y estas palabras que yo te mando hoy. Y miren, es interesante cuando uno explora, porque me quedé en la frase
estas palabras. Y cuando usted ve este texto y estas palabras que yo te mando hoy, hermano, ¿a qué se está refiriendo Moisés? Porque es Moisés el que está transmitiendo el mensaje al pueblo de Israel. Estas palabras que yo te mando hoy, ¿a qué hace alusión Moisés ahí? Acerca de los mandamientos y los estatutos del Señor. Estas palabras que yo te mando hoy, ese es el mensaje de Dios para el pueblo. Entonces, ¿eso qué nos trae a la mente, hermanos? Es bien sencillo. Que lo que Moisés está trayendo al pueblo es la palabra de Dios. En un momento vamos a ver algo bien importante. Ahora, ¿por qué, hermanos, Dios a través de Moisés comunica este mensaje al pueblo? Porque el Señor está comunicando un mensaje al pueblo. Y estas palabras que te mando hoy, que yo te mando hoy, tienen un fin. Y es que, hermanos, estas palabras que yo te mando hoy, más adelante así estarán sobre tu corazón, tiene como fin, hermanos, el cumplimiento de una dependencia hacia Dios. Cuando el Señor le dice a Israel, y estas palabras que ya te mando hoy estarán sobre tu corazón, hermanos, es porque Dios busca y estará buscando siempre que nosotros tengamos una dependencia de Él. Hace ratitos Santi me preguntaba, ¿por qué cantamos el gozo del Señor? Mi fortaleza es. Es una pregunta interesante, ¿no creen ustedes? ¿Qué responderíamos nosotros? Yo me quedé así, creo que por eso tengo algo seca la garganta todavía. Porque hermanos, descansamos nosotros. Yo le digo a Santi, descansamos nosotros en las promesas de Dios. ¿Sí o no? Eso se convierte entonces en nuestro gozo. Estas palabras que yo te mando hoy, hermanos, buscan entonces esa dependencia en Dios. Dios a través de estas pequeñas palabras, y esas palabras que en algún momento puedan parecer sencillas para nosotros, Dios, hermanos, estaba buscando establecer un orden. Y es que recordemos que más adelante, hermanos, se dará la responsabilidad de transmitir el comunicado divino. Dios establece un orden. Hermanos, ¿qué sería de nuestra vida si no estuviera regida por la palabra del Señor? O no sé cómo su vida se va realizando día a día. No sé cómo usted va llevando su vida espiritual día a día. Le he insistido mucho, no sé si el objetivo se ha cumplido, si están leyendo su Biblia. Ah, Estas palabras, hermanos, se refieren al mandamiento principal de amar a Dios. Y es que si amamos a Dios, amaremos todo lo demás. Si ustedes me aman, van a guardar mis mandamientos. Entonces, lo que el Señor está hablando aquí es de que estas palabras, las palabras que yo les he dado, las palabras que yo estoy transmitiendo, y es que hay un adjetivo antes de palabras ahí. Estas, que habla de algo que es específico.
las palabras que el Señor, hermanos, ha transmitido, ellos las deben guardar. Porque no son palabras cualquiera. Es una palabra que viene con contenido, es una palabra que viene con peso y además, hermanos, es una palabra que produce acción. Ese es el fin. Oye, oír con el propósito de obedecer. Entonces, cuando el pueblo oye la palabra, esa palabra produce una acción en el que la escucha. Miren, hermanos, y me encanta esto. Porque el versículo 6 habla de tu corazón. El versículo 7 habla de la boca, la repetirás. El versículo 8 habla, hermanos, de la mano y de la frente. El versículo 9 habla de la casa y habla de las puertas. ¿Qué les parece ese ascenso? Miren, yo exploraba el texto y lo he predicado ya un par de veces, creo, y no había explorado estas cosas. Que, hermanos, va de lo profundo del corazón y que se va exteriorizando. Esto quiere decir que, hermanos, la palabra empieza en el centro de la persona y se va poco a poco yendo hacia la vida cotidiana de la persona. Por eso estas palabras que yo te mando hoy deben producir en nosotros una acción que primero estará en el corazón, segundo estarán en la boca, irán a las manos y luego, hermanos, eso se convertirá en algo rutinario, algo de mi vida cotidiana. Esto nos lleva, hermanos, a pensar en que estas palabras, esta frase, estas palabras del versículo 6, hablan de palabras que han sido pronunciadas por Dios. Palabras que exigen respuesta. Y palabras que crean una obligación del pacto. Recordemos que Deuteronomio, de Deuteros, que es segundo, y nomos, que es ley, segunda ley, se está haciendo una renovación del pacto en Deuteronomio, es una nueva generación. Entonces el Señor, hermanos, les reitera a ellos. Recordemos, hermanos, que a la primera generación se le dio palabra ya en Éxodo 20, en el Sinaí, capítulo 19 y 20. Y a esta nueva generación Dios le está reiterando, hermano, sus palabras. Me gusta un par de traducciones. Estos mandamientos vivos. Estas palabras con autoridad. Y estas instrucciones eficaces. Me encanta, hermanos, estas traducciones. Porque, hermanos, si algo hoy en día está siendo relegado, es la palabra del Señor. Solo reflexionemos un momento. ¿En cuánto tiempo leemos nosotros la palabra de Dios al día? ¿En cuánto leemos nosotros la palabra de Dios a la semana? ¿Al mes? Entonces, hermanos, estas palabras se convierten en el texto más importante del Antiguo Testamento. Tanto así que en Mateo capítulo 22, hermanos, el Señor lo reitera como el primer y gran mandamiento. ¿Cómo resume la ley? Y el Señor va a este mandamiento. Amarás al Señor tu Dios. Hermanos, es como iglesia,
Yo se los he reiterado, estamos en un punto clave. Fíjense que el ver tanto niño en la iglesia, el ver tanto prejoven y joven en la iglesia y un liderazgo relativamente joven, nos habla el Señor de que estamos en un punto clave. Pero hermanos, si nosotros no tomamos con seriedad la palabra de Dios, hermanos, esto se va como agua en las manos. Por eso el Señor, hermanos, le reitera al pueblo estas palabras. Lo que yo les estoy trayendo, lo que yo les estoy hablando. He estado triste estos días. Por ahí dejé tirada mi Biblia. Ya mi cerebro creo que ya quiere más sucrol del que debería de querer. La dejé en algún lugar. Y me encantaba porque la sentía que esa Biblia ya era parte de mí. Y estaba ahí tratando de buscarla y si alguien la encuentra le voy a dar una buena recompensa. Es que esa ya predicaba sola y ahora esta no, entonces me cuesta más. Pero hermanos, ¿cuánto amamos la palabra de Dios? ¿Cuánto nosotros, hermanos, deseamos la palabra de Dios? Dios le dice al pueblo que estas palabras que yo te mando, hermanos, cuando el Señor dice y estas palabras que yo te mando hoy, hermanos, el Señor a nosotros no nos lo está poniendo como una sugerencia, que si usted quiere o no quiere. Hoy en día, hermanos, el cristianismo parece que se está viviendo bajo esa premisa, si usted quiere. Ya esa razón de un mandamiento, ya esa razón de un imperativo bíblico, ya lo hemos relegado, si queremos. Uno de los pecados en los que la mayoría de cristianos caemos sin darnos cuenta, hermanos, es en leer la Biblia y en orar, congregarnos. Porque son imperativos en la Biblia, no dejando de congregarse, es un imperativo. Hay que estudiar, congregarse a la luz de su contexto. Escudriñen las Escrituras. Oren sin cesar. Hermanos, esos son imperativos que uno encuentra en la Biblia. Y el Señor aquí al pueblo no le está dando una sugerencia. Aquí el Señor al pueblo no le está dando una opción. Puesto que es su palabra, lo que Dios les está dando a ellos es algo que viene con autoridad divina. Y algo a lo cual usted y yo, hermanos, estamos llamados a someternos. Porque el Señor dice que yo te mando hoy. Y el término hoy, hermanos, habla de algo que debe ser continuo en el mandamiento del Señor. Porque el Señor no se lo está diciendo a aquella generación que vivió el Éxodo. El Señor, cuando dice hoy, no está hablando de que sea para una generación, sino eso aplica a nosotros. Y llamados a andar en la palabra del Señor, a caminar en la palabra del Señor. Porque entonces ahí hay una promesa: harás prosperar tu camino, todo te saldrá bien. Y el Señor le dice, no le da una opción a Josué, ¿verdad? Le dice, nunca se apartará de tu boca ese libro de la ley. El Señor no le dice a Josué, si quieres la ley, si no, no. Nunca. Encontramos dos prioridades entonces, hermanos, en estas palabras. Uno, estas palabras, cuando el Señor las manda a través de Moisés, porque provienen de Él, provienen de Dios. Y segundo, hermanos, debe haber una perseverancia en creer en Dios y lo que comunicó el Señor a través de su palabra.
Porque muchas veces, hermanos, nos falta fe. Nos falta fe. Y todo lo que ocurre en nuestras vidas y todo lo que pasa en nuestra vida, hermanos, solo deben venir a confirmar, hermanos, lo que Dios puede y quiere hacer. Hace días, hermanos, la noticia del hermano del hermano pastor de su hijo que falleció en los aposentos. Eso a mí me dejó frío. Y me hizo pensar en las palabras de Job. Ahora sé que tú todo lo puedes. Ahora sé que tú todo lo puedes. ¿Qué le priva a Dios de obrar de esa forma? Yo debo creer en lo que la palabra de Dios me dice y lo que la palabra de Dios a mí me comunica. Así sea positivo o sea negativo. Porque al final los que aman a Dios, todas las cosas cooperan, ayudan, se direccionan para bien. Yo te mando, no es una opción. ¿Qué pasó con el pueblo? Con el tiempo se dejó de tener una comprensión de este mandamiento. Y las implicaciones espirituales que este mandamiento tenía para el pueblo. Y esa falta de conocimiento, hermanos, desencadenó en una caída espiritual del pueblo. Cuando nosotros, hermanos, vemos la decadencia moral y espiritual, que antes, hermanos, era muy común allá afuera, se los decía el domingo, era muy común allá con los que nosotros hacemos llamar incrédulos. Pero nos damos cuenta que muchas veces, poco a poco, esa decadencia espiritual y moral está entrando a la iglesia, hermanos. Y déjenme decirle, eso no es que en las iglesias no haya palabra, sino es la importancia que se le ha dejado de dar a la palabra de Dios. Hermanos, el pueblo de Israel, Dios siempre cuidó de ellos y Dios siempre les levantó profeta. Y cuando el pueblo empezó a ser más y más indiferente con el pueblo, ¿sabe qué pasó? Dios les envió 400 años de silencio. Lea Malaquías y vea el declive espiritual en Malaquías. Dios les dejó de hablar al pueblo. Por eso ese tiempo ahí se conoce como los años de silencio. Hermanos, cuando nosotros, hermanos, no le pongamos importancia a la palabra de Dios, cuidado, hermanos. Puede que Dios ya no quiera hablarnos. Y peor aún, eso desencadenó en los 70 años de exilio. Estoy estudiando el libro de Habacuc. Me he apasionado con el libro de Habacuc en estos días. Y ante la declive moral y espiritual del pueblo de Israel, Habacuc decía: Señor, ¿qué vas a hacer? ¿No estás viendo lo injusto que es esto? ¿Estás viendo que el justo está siendo perseguido por el impío? Lea Habacuc, los primeros 4 versículos de Habacuc. Y Dios le dice a Habacuc: tranquilo, voy a levantar a los caldeos y vendrán los caldeos y ellos serán mi instrumento de juicio para el pueblo de Israel. Hermanos, si nosotros no le ponemos la importancia, la seriedad a la palabra del Señor, eso es como que si usted, hermano, estuviera jugando a la ruleta rusa con un revólver. En una de esas se vuela los sesos. No juegue con eso. El contenido de la palabra de Dios, hermanos, goza de la misma esencia de Él.
Miren, algo que yo encontré en estos días es, Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada es soplar, de neuma. Y cuando allá en Pedro dice que los hombres de Dios fueron guiados, inspirados por el Espíritu, la palabra Espíritu también es neuma. Ha sido dada y es en esencia, la palabra de Dios es la esencia de Dios mismo. Son sus palabras transmitidas a nosotros y son sumamente necesarias para nosotros. Y escuche esto, de rechazar o ignorar su contenido, se sufren consecuencias catastróficas. Rechazar o ignorar el contenido de la Biblia nos llevará, ya muy aplicable para nosotros, a sufrir consecuencias catastróficas. Tenemos que tener cuidado entonces de no estar viendo la Biblia como papel y letras. No se trata que usted le ponga un altar a la Biblia o le ponga veladoras, no. Se trata de que usted esté plenamente convencido de que su contenido, hermanos, es la esencia de Dios plasmada en ella, porque es palabra de Dios. Estas palabras. Hermanos, Éxodo 25-22, bueno, de hecho, esa sección es donde Dios le declara a Moisés, o el Señor le ha venido hablando a Moisés que pueda hacer el tabernáculo de reunión. Y le da instrucciones en cuanto a cómo el lugar santísimo, cómo el arca del pacto debe ser construida. Pero al final de esa sección, en el capítulo 25-22, Dios le dice a Moisés, oigan bien, y de allí, y allí, o sea, es decir, en donde iba a estar el lugar santísimo y donde iba a estar el arca del pacto tenía la vara de Aarón, tenía las 2 tablas de la ley, el maná en el desierto, hermanos, que representaba la provisión, la guía y la palabra de Dios. Dice allí, en ese lugar que nosotros conocemos como el lugar santísimo, hermanos, este es el lugar santo y este es el lugar santísimo. Aquí, hermanos, nadie tenía derecho a entrar, solamente el sumo sacerdote, y lo hacía una vez al año. Y ahí el Señor le está hablando a Moisés de este lugar. Aquí dice, de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Oigan bien, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. ¿Qué está diciendo el Señor a Moisés? Moisés, tú vas a entrar, aquí yo me voy a revelar a ti, tú tomarás de mis palabras y las trasladarás al pueblo. Lugar santo. Ahora, cuando nosotros llegamos, hermanos, acá a este pasaje, ya la palabra no solo va a estar aquí. Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿dónde van a estar? En tu corazón. Va habiendo, hermano, es interesante cómo va habiendo una mutación a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y ahorita vamos a llegar a un pasaje de Jeremías. Entonces, hermanos, ya la palabra ya no solo iba a estar en el lugar santísimo. Aquí Dios se iba a revelar, pero esa revelación también va a estar en el corazón. Debía estar en el corazón del israelita. Vale la pena preguntarnos entonces, hermanos, ¿dónde está la palabra de Dios en nosotros? ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en nosotros? Este era el lugar de la palabra, este era el lugar donde se revelaba la palabra.
Esa palabra, el Señor dice, va a estar en tu corazón. Hermanos, nosotros debemos cuidarnos de ese aspecto de cuatro paredes. Que la palabra, hermanos, debe estar en nosotros, en tu corazón, en tu boca, estarán en tus manos, en tu frente, en tu casa, la vida cotidiana. La Biblia afirma que es la palabra de Dios. Por tal, entonces esa palabra debe ocupar, hermanos, muy especial, un lugar muy especial en nuestro corazón. Este era un lugar oculto. O sea, la gente estaba, los judíos estaban afuera. O sea, ellos no sabían, hermanos, qué había dentro. Ellos no sabían qué pasaba adentro. Por eso entraba el sumo sacerdote con sus campanitas, ¿verdad? Y si dejaba de hacer ruido, significaba que adentro había muerto. Ellos no sabían qué había adentro. Estaba en un lugar oculto. Pero ahora esa palabra, hermanos, sale, va al corazón. Y déjame decirle que el corazón no tiene nada que ver con la emoción. Ahí están los jovencitos cuando estaban en el colegio, ¿verdad? Cuando te rompían con el novio, hacían un corazón roto. No, no está hablando de eso. El corazón para los judíos tenía que ver con escuchar, con la toma de decisiones, con la obediencia. Para los judíos el corazón era eso. Y en Deuteronomio 6:6, el corazón humano se convierte, hermanos, en el lugar de la palabra. Su corazón, mi corazón, se convierte en el lugar de la palabra. ¿Se dan cuenta, hermanos, la importancia muchas veces de estos textos y de la profundidad que hay en ellos? Hay un cambio radical. La palabra estaba guardada en el santuario, estaba protegida por muros y velos. Nadie podía entrar. Ahora ha cambiado. La palabra, hermanos, habita dentro, no en piedra, sino en carne. Les decía, hay algo en Jeremías 31:3, dice 31:33, el Señor dice, pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en su corazón. Una alusión a lo que Ezequiel va a llamar el nuevo pacto. Cambiaré su corazón, ese corazón de piedra lo voy a quitar y les daré un corazón de carne, un corazón que sienta. Entonces, hermanos, la Biblia es la fuente confiable que ilustra la soberanía divina y su verdad. Ahora yo quisiera preguntarle, y vamos a ir terminando esta noche, ¿de qué está lleno su corazón? No, no se engañe. No nos engañemos, hermanos. A veces estamos más ocupados en el hacer que nos olvidamos del ser. A veces tenemos más importancia en el hacer que en el ser. Y por eso es de que muchas veces, hermanos, nos volvemos ineficientes en lo que hacemos. El Señor le dice al pueblo, estará esta palabra en tu corazón. ¿Y qué preparaba Esdras para poder inquirir la palabra de Dios? Su corazón. Hermanos, en mi corazón siento que el Señor nos está llamando como socorro de lo alto voy a usar esta palabra, espero que no se tergiverse, a un avivamiento, a un despertar, a un pasar tiempo con Dios en su palabra,
Aún, hermanos, dedicar tiempo para estar, porque es la palabra divina. Es la esencia de Dios plasmada en la palabra. Es su naturaleza plasmada en la palabra. Esto es más que hojas, esto es más que letras. Es inspiración divina, es algo dado por el Espíritu. Y necesitamos nosotros, hermanos, entender que nuestro corazón, que su corazón es el depósito sobre el cual la palabra de Dios debe morar. No aquí. Aquí lo va a hacer religioso. Aquí lo va a hacer religioso. La palabra no tiene que estar aquí. Si la palabra está aquí, usted se va a convertir en un religioso. La palabra debe estar aquí para que entonces los propósitos de Dios se puedan cumplir. Y no es una opción que Dios está dando. Lo que te mando hoy. Debemos, hermanos, entender las oportunidades que Dios nos da a nosotros. Y no titubeamos. Y no titubeemos en esto. Por eso el autor de Hebreos dice que la palabra de Dios es eficaz. Y Dios le dijo al pueblo de Israel a través de Isaías: voy a enviar mi palabra y no regresará vacía, pues tiene un propósito por el cual yo la di. Así que, hermanos, de nosotros depende atesorar la palabra o ignorarla. Pero tanto una como la otra tendrá consecuencias. Tendrá consecuencias. Y no es para causarle temor. Vea el ejemplo de Sansón. Vea el ejemplo de Acab. Vea el ejemplo de Judas. Y tantos ejemplos que hay en la Biblia en los cuales nosotros podemos meditar, pensar, reflexionar y aprender. Así que, hermanos, que el Señor nos dé suficiente valentía y sabiduría. Y que el Señor nos dé, hermanos, la capacidad de amarlo. Hace días un hermano traía a mi mente, hay un canto que dice: cuánto daría por amarte como tú me amas a mí. Hermanos, y eso ha partido mi corazón en los últimos días. Porque quizás no amo a Dios como debería amarlo. Póngase de pie y esta noche terminaremos orando, dando gracias a Dios. La Biblia no es un simple libro, es la autoridad de Dios. Es lo que proviene de Dios. Dios busca ordenar y establecernos como sus hijos. Y gracias a Dios por su palabra. ¿Cuántos dan gracias a Dios por su palabra? Amén, damos gracias a Dios por su palabra. Padre, esta noche, un texto que seguramente por mucho tiempo nosotros hemos aprendido, hemos meditado, pero nos has dado herramientas para profundizar y extraer, Señor, algunos sentidos de los textos que a veces pasamos por alto. Dios, tú le recuerdas al pueblo que lo que tú les estás dando no son palabras al aire, son palabras cargadas de autoridad divina, palabras cargadas de peso y que no eran una opción para ellos, sino que era un mandato tuyo para que sus vidas se direccionaran a través de tus mandamientos. Padre, en un mundo relativo, en un mundo de muchas opiniones, de mucha información,
En un mundo, Dios, tan lleno de excusas y fomentando, Dios, la falta de responsabilidad, nosotros estamos llamados a caminar en tu palabra. Señor, tenemos muchos ejemplos antiguo testamentarios de aquellos que Dios no perseveraron, de aquellos que burlaron, demeritaron, hicieron de menos tu palabra, Dios, y que ahí están las consecuencias plasmadas. Como ejemplo, dice Pablo, para nosotros. Dios, necesitamos tu palabra en nuestra vida diariamente. Necesitamos, Dios, tu instrucción. Un mundo que ha disfrazado la mentira necesita de la verdad, necesita de la luz para no caer en el mismo engaño. Y nosotros tenemos tu palabra, el Espíritu Santo y muchas herramientas, Dios. Permítenos apegar nuestro corazón a tu palabra, porque nuestro corazón, decía el texto, es el recipiente, es el lugar que tú nos has dado ahora para tu palabra. Y no solo personal, para la vida cotidiana. Oramos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.